Y me alegra daros la bienvenida a todas las personas que asisten a este seminario, tanto las que nos acompañan presencialmente aquí en el Salón de Actos de Masesa, como todas aquellas personas que están online desde diferentes países y franjas horarias. Mi nombre es Raúl Herrero, soy responsable del Centro de Formación y Cátedra del Agua de Emasesa. Emasesa, para aquellos que no la conozcan, es la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. Proporciona servicio a más de 1.400.000 personas desde 1974, gestionando el ciclo completo del agua, desde los embalses hasta la depuración de aguas residuales para su entrega al medio natural. En el Plan de Emasesa 2030 basa su fundamentación estratégica en el propósito de contribuir al progreso de la sociedad y a la preservación del medio natural a través del agua. Como empresa pública y comprometida con su entorno, consideramos de vital importancia compartir el conocimiento y las buenas prácticas que atesora esta empresa, entregando valor a la ciudadanía y potenciando con ello el desarrollo del sector. La Cátedra del Agua es una alianza entre la Universidad de Sevilla y Emasesa, cuyo objetivo es transferir conocimiento para contribuir a una sociedad más sensible, más concienciada, más formada e informada. La actuación de la cátedra se articula en tres grandes ejes. El primero, la formación, tanto para profesionales como para personas que están o se encuentran en situación de búsqueda de empleo, impartiendo cursos, ofreciendo formación básica y profesional, talleres, en todos los formatos como no puede ser hoy día de otra manera. Y para todos los niveles de estudio, disponiendo hasta incluso de un máster universitario en tecnología y gestión del ciclo integral del agua, tanto en versión presencial como en versión online, que se puede acceder desde cualquier parte o desde cualquier lugar. El segundo gran eje son las actividades de I+D+I y los retos tecnológicos que ayuden a crear y a transformar el sector del agua. Y el último eje son los eventos, como el que celebramos hoy, con la finalidad de crear un marco de reflexión y colaboración en aspectos de interés común relacionados con el agua. Podéis consultar la oferta formativa, todos los programas formativos, tanto de Emasesa como de la propia cátedra, en la web de Emasesa, emasesa.com, y en la misma web de la cátedra, catedradelagua.es. Sin duda, es crucial disponer de fuentes de suministro de agua sólidas y a la vez diversificadas, que garanticen un sistema resiliente capaz de satisfacer la demanda de agua que requiere la población. Y sobre todo, ante un escenario de emergencia climática que incide en la disponibilidad y la calidad del recurso. Sin duda, el agua subterránea supone la mayor fuente de agua dulce que se utiliza en el mundo. En el seminario veremos si son la solución a la sequía y cómo la podemos utilizar y cuidar. Durante el desarrollo del acto tendremos ponentes que se encuentran en este salón y otros en remoto. Y al final de las intervenciones pasaremos a un coloquio. Para las personas que nos están siguiendo en este momento en streaming, indicar que la aplicación dispone de una zona para formular preguntas, que además pueden ser votadas. Aquí en la sala, pues nos valdremos del micrófono de mano para atender a las preguntas que puedan suscitar los asistentes, los y las asistentes. Sin más dilación, paso la palabra al moderador de la mesa, Luis Luque García, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y subdirector de producción de Emasesa. Luis Luque tiene más de 30 años de experiencia en el campo de las obras hidráulicas, mayormente dedicado al ciclo urbano del agua, y durante los 20 últimos años aquí en Emasesa. A lo largo de estos años se ha dedicado a la planificación
las inversiones y la explotación del sistema. Ha colaborado activamente en asociaciones del sector, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo, coordinando y participando en numerosos grupos de trabajo de ASA, AEAS, Euro, así como en grupos de expertos del actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y Consejería de Medio Ambiente. Actualmente asume la responsabilidad de las actuaciones y puesta en marcha por EMASESA de las actividades relacionadas con las aguas subterráneas. Por favor. ¿Se me oye o no? Vale, magnífico. Bueno, ya con la presentación que ha hecho Raúl, yo creo que está bastante en suerte puesto el toro. No obstante, si me dejáis, hago un par de reflexiones previas para intentar centrar la jornada, ¿no? Fíjate que ya el propio título del seminario es bastante explicativo, ¿no? ¿Es el agua subterránea la solución a la sequía? Y sin embargo, después en la presentación decimos que supone la mayor fuente de agua dulce que se utiliza en el mundo. Bueno, no es nuestro caso. No es nuestro caso a nivel local y no es nuestro caso, yo diría que casi a nivel nacional a estas alturas. Para nosotros, y yo diría que a mí me gustaría quizá ponerle otro título a esta jornada, que es el agua subterránea, esa gran desconocida. Está siempre ahí, es un amigo fiel, pero del que no nos terminamos de fiar. O sea, solo acudimos cuando no tenemos otro remedio, ¿no? Prácticamente todos los sistemas, y si hablamos de la cuenca, es clarísimo, todos los sistemas, tanto de abastecimiento como de riego industriales, se basan fundamentalmente en recursos superficiales. Y si no los tienen, se lo inventan. Quiero decir, prácticamente cualquier desarrollo y básicamente desarrollo de tipo abastecimiento, de alguna manera acaban acudiendo a los recursos superficiales. Pero, sin embargo, se nos presenta una sequía, como es el caso de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y entonces, cuando se presenta la sequía, pues se formula un Real Decreto, como ocurrió la semana pasada, y en el Real Decreto, en su artículo 14, que define las atribuciones de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el punto 3 dice, igualmente, podrá ejecutar obras de investigación hidrogeológica, captación, transporte o adecuación de infraestructuras y de control de evolución de las masas de aguas subterráneas. Ha llegado el problema, acudimos a las masas de aguas subterráneas. Y sin embargo, cuando analizas datos globales, te resulta un poco chocante, ¿no? Vamos a ver, la aportación media en embalse en el Guadalquivir, yo estoy dando datos que igual Víctor después me los desmiente, pero bueno, espero no haberme equivocado demasiado. La aportación media en embalse en el Guadalquivir es de 2.000 hectómetros cúbicos al año, mientras que la recarga de acuíferos en la misma cuenca es de 2.850 hectómetros cúbicos al año. Estamos con, en principio, dos fuentes que podrían ser muy similares, ¿no? El consumo de agua subterránea en la cuenca también es de unos 840 hectómetros cúbicos al año y, curiosamente, a abastecimiento solamente se destinan 40. Hay un consumo importante en regadíos, como es natural. Todas estas historias desde EMASESA nos han hecho reflexionar. ¿En qué sentido? Tenemos un sistema, como bien ha dicho Raúl, de 6 embalses con una capacidad de almacenamiento de 641 hectómetros cúbicos, que se ha ido desarrollando a lo largo de 60 años, 70 años, y que nunca son suficientes. Siempre se nos acaba presentando una situación de sequía en la que hay que acudir de una u otra manera a recursos externos al sistema y siempre andamos pensando en los recursos subterráneos.
En el 2019 el Ayuntamiento de Sevilla declaró la emergencia climática y yo creo que eso en esta casa supuso una parada y un punto de decisión de que nuestras reflexiones alrededor del cambio climático había que ponerlas en pie, había que ponerlas en negro sobre blanco. Y a partir de ahí, bueno, pues se elaboró un documento, lo conocemos en el argot de la casa como 50 medidas, pero que al fin y al cabo lo que intentaba era, en la misma línea que ha comentado Raúl previamente, dar respuesta desde Masesa a los requerimientos del cambio climático que evidentemente tenemos encima. Posteriormente se ha formulado, como también ha comentado Raúl, el Plan Estratégico 2030, en el que uno de sus ejes de actuación, que es el eje número 5, aborda la resiliencia ante el cambio climático. Y precisamente tanto uno como otro le reconocen un papel de importancia a las aguas subterráneas como apoyo del recurso de abastecimiento. Este apoyo lo entendemos con un doble interés. Por un lado, cuantitativo. Cuantitativo en el sentido de los recursos superficiales, podemos decir que ya están agotados, ya difícilmente se van a poder incorporar más recursos al sistema, sin entrar en intervenciones drásticas, ¿no? Y por tanto los recursos subterráneos pueden ser seguramente de las pocas fuentes que nos queden por incorporar. Pero es que por otro lado, para nosotros tienen un valor de importancia fundamental, que es el valor cualitativo. Cada día los recursos superficiales tienen más episodios de deterioro de calidad, que nos complican bastante la tratabilidad. Y probablemente las aguas subterráneas serían capaces de resolver esos episodios. Y en esa línea, desde 2020, estamos elaborando un trabajo de integración de recursos subterráneos en el sistema de abastecimiento de Sevilla, en el que, bueno, pues prácticamente colaboran gran parte de las entidades que se ven hoy aquí representadas. Está tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como el Instituto Geológico y Minero, y participa también la Universidad de Málaga a través de una persona que creo que todos le reconocemos una gran valía como hidrogeólogo, que es Bartolomé Andreu. Esa es la situación de las aguas subterráneas en Masesa y yo creo que ese es uno de los puntos que nos han hecho darle interés dentro de la cátedra. La sesión de hoy se estructura en 4 ponencias que yo creo que van a ser muy interesantes. Por un lado, Carolina Guardiola, que pertenece al Instituto Geológico y Minero precisamente, y que creo que nos dará pautas para que el agua subterránea deje de ser esa gran desconocida, como decía al principio, ¿no? Después Miguel Rodríguez, de la Universidad Pablo Olavide, nos dará algunos ejemplos de la importancia que pueden tener las aguas subterráneas en los ecosistemas. Víctor será el tercero en intervenir y espero que nos dé una visión de cómo se afronta el recurso subterráneo desde la planificación, sobre todo en un momento tan crucial como ahora mismo, en que está ultimándose el tercer ciclo de planificación hidrológica, ¿no? Y finalmente Esther Sánchez, que seguramente nos planteará el modelo que tenemos que seguir. En una realidad, en lo que a día de hoy es una realidad de integración de recursos subterráneos dentro de un sistema de abastecimiento de la relevancia además del canal de Isabel II. No os aburro más. Os dejo con Carolina Guardiola. Carolina es licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por uno de los organismos académicos más importantes bajo mi punto de vista para la hidráulica en España ahora mismo, como es la Universidad Politécnica de Valencia. Desde diciembre de 2006 trabaja como científica titular en el Instituto Geológico y Minero de España y actualmente preside el grupo español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.
Sus investigaciones están muy centradas en las herramientas matemáticas para el estudio del comportamiento de aguas subterráneas y para su gestión, así como de otras variables relacionadas con los riesgos geológicos. Participa en diferentes proyectos y convenios científico-técnicos y codirige un proyecto del Plan Nacional de Investigación y uno de la Convocatoria Europea PRIMA. Como decía, creo que puede ser la persona que nos despeje qué es lo que ocurre ahí abajo y por qué no nos fiamos normalmente. Carolina, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Ante todo, primero dar las gracias a EMASESA, a la cátedra, por la invitación en participar en esta jornada. Es un placer. Voy a ir compartiendo mi pantalla mientras hablo. La presentación que propuse para la jornada, por lo que me dijeron, vale, perdonad, tiene que ver con mi trabajo diario, que son los modelos matemáticos. Si bien, para aclarar un poco lo que se ha comentado anteriormente, y como presidenta del Grupo Español de la IH, sí tengo que decir que aunque las aguas subterráneas a nivel nacional son las grandes conocidas, no por ello quiero decir que no se usen. Un tercio de la agricultura a nivel nacional se riega con aguas subterráneas, y más de un 70% de las poblaciones pequeñas, de medianas a pequeñas, están abastecidas con aguas subterráneas, por lo cual que sean las desconocidas no quiere decir que no se usen a nivel nacional y que no sean una base fundamental ya hoy en día a nivel de abastecimiento y de agricultura y de desarrollo económico y social. Y con respecto a la calidad, ayer, por ejemplo, que estuvimos ahí varias personas en el Ministerio, y que es un número que está aceptado en todos los planes hidrológicos, entre un 40 y un 50% por lo menos de las masas de agua subterránea tienen una calidad defectuosa, por lo cual también hay que cuidarlas. Con esto no quiere decir que no las usemos, las tenemos que usar. Sin ellas no vamos a poder desarrollarnos socioeconómicamente, pero hay que cuidarlas, porque además de ellas no solamente dependemos nosotros, dependen también muchos ecosistemas. Y no tenía pensado hablar de todo esto porque, como digo, mi presentación iba más enfocada a mi trabajo diario, pero bueno, me ha parecido importante resaltarlo. La ponencia que he preparado es por qué usar modelos matemáticos para gestionar agua subterránea, ya que esto nos va a facilitar mucho su uso, ¿no? Y como hoy es el Día Mundial de la Meteorología, he utilizado una similitud que he utilizado en otras ponencias y que hoy además pues viene al pelo. Y es la similitud con los modelos de predicción meteorológica. Si para ver el tiempo que va a hacer mañana utilizamos modelos matemáticos, simulaciones, y todos los ciudadanos consultamos estas predicciones y nos guiamos de ellas para incluso decidir lo que hacemos en nuestro día a día, ¿por qué no nos pasa lo mismo con las aguas subterráneas? Entonces, la bandera que traigo yo hoy aquí es: debemos usarlos para poder gestionar bien las aguas subterráneas, igual que se hace con meteorología, se puede hacer con aguas subterráneas. Los modelos meteorológicos son modelos numéricos que se basan en datos de estaciones meteorológicas, en datos de satélites radar o otro tipo de imágenes satelitales que todos conocemos y lo hemos hecho nuestros. Y en realidad las predicciones lo que hacen es coger a la atmósfera, discretizarla en una serie de pequeños elementos y aplicar ecuaciones matemáticas que predicen lo que va a pasar, qué temperatura va a haber y si va a llover o no va a llover. Y sabemos todos también que todos estos pronósticos muchas veces fallan, ¿no? Sabemos que bueno, a lo mejor mi teléfono me dice que en una hora va a llover y yo miro por la ventana y no está lloviendo.
Pues la incertidumbre de los modelos matemáticos meteorológicos es la misma que los modelos de agua subterránea, que se debe a que resuelven unas ecuaciones matemáticas que son muy complejas de resolver y por ello tenemos una incertidumbre asociada a ellas. Si en meteorología utilizamos los modelos matemáticos, como os quiero contar hoy, en aguas subterráneas también podemos usar los modelos matemáticos. ¿Y qué es un modelo matemático en hidrogeología? Pues esta podría ser, por ejemplo, una imagen, depende del software que se utilice, del programa, pues la visualización puede ser más o menos desarrollada. Pero esta podría ser la imagen de un acuífero que modelamos matemáticamente. Como os he dicho, igual que nos pasaba con los modelos meteorológicos, pues el subsuelo lo dividimos en áreas pequeñas y en cada una de esas áreas aplicamos las ecuaciones con las que se mueve el agua subterránea o incluso con las que se mueven los contaminantes que pueden estar albergados en un acuífero. En sí, un modelo hidrogeológico es una simplificación de la realidad. Sabemos que nuestro acuífero está en el subsuelo, que no lo podemos ver, como ya se ha mencionado antes, y lo que hacemos es aplicar una simplificación. Tenemos que también tener en cuenta a la hora de utilizar nuestros modelos que no vamos a tener una reproducción exacta de lo que está pasando, pero sí una idea bastante que va a ser de mucha ayuda a la hora de gestionar. Y a nuestro acuífero le afectamos de forma antrópica con nuestros pozos, con nuestra modificación de los ríos o con los vertidos que se pueden hacer desde las ciudades o desde el campo, pero también hay un montón de condicionantes naturales como los ríos, los lagos o el mar que en nuestro modelo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta todo el ciclo hidrológico, como ya se ha mencionado también antes. Y todo ello con ecuaciones matemáticas. Entonces, si con esta caja representamos todo lo que hay dentro de un modelo, las ecuaciones, la discretización en los elementos, hay una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un modelo y que creo que para que entendáis los ejemplos son importantes. En meteorología, os he dicho, se utilizan datos y con ellos se hacen las ecuaciones. Pues en hidrogeología nos pasa lo mismo. Necesitamos datos sobre lo que hay en el subsuelo, sobre el acuífero, los parámetros, el nivel del agua al que está el acuífero. Estos datos son fundamentales para poder construir el modelo. Luego, además, tenemos que tener un modelo conceptual. Tenemos que intentar tener una idea aunque sea cualitativa, de cómo funciona el acuífero. Y con las ecuaciones representamos numéricamente lo que ocurre. Una vez hemos podido establecer el modelo, podemos obtener predicciones de por dónde ir al nivel piezométrico, por dónde ir al flujo del acuífero. Lo interesante de los modelos es que engloban todo el conocimiento del acuífero en una sola herramienta de gestión. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de resultados que se pueden obtener con modelos. Como digo, esto sería en diferentes puntos de un acuífero la evolución temporal de la piezometría, que la podemos comparar con los datos que tenemos medidos. También podemos hacer mapas piezométricos, esto sería en otra zona, para fechas concretas en las que podemos tener dibujada la piezometría en todo el acuífero. Y muy interesante para la gestión es que podemos anualmente calcular cuál es la variación de reserva de agua dentro del acuífero. Como veis, estos resultados nos pueden ser muy útiles para la gestión y en concreto para lo que la jornada de hoy se enfoca, para la sequía. El ejemplo primero que quería mostraros es un ejemplo modelo, que es el ejemplo de un acuífero de California. Para mí es modelo porque esta zona del Valle de California está subdividida por diferentes acuíferos, que sería lo que nosotros a lo mejor conocemos como masas de agua subterránea,
En esta página web tú puedes entrar en cada uno de los modelos y consultar tanto los datos como los resultados como sus simulaciones. Con lo cual lo considero como un ejemplo a la hora de ver cómo usar modelos para gestionar el agua subterránea. En estos modelos pues puedes seleccionar el que quieras, puedes ver en cada uno de ellos cuál es el mapa piezométrico, puedes ver los balances anuales de cuánta agua entra y cuánta agua sale al acuífero, desde la recarga hasta los bombeos, hasta la relación con ríos o con lagos o con el mar. Y se pueden ver muy bien los balances de agua, de tal manera que se pueden tomar decisiones en función de estos resultados. Una aplicación concreta de este ejemplo es el estudio de la sequía, que se hicieron una serie de simulaciones a largo plazo. Estas son simulaciones anuales en las que se estudiaba para los diferentes acuíferos cómo iba disminuyendo el nivel piezométrico y si una vez terminaba la sequía el acuífero era capaz de recuperar ese nivel. Viendo casos como las líneas que veis superiores, azul, naranja y verde, que el acuífero es capaz de recuperarse, o otro tipo de acuíferos en los que veían que no podía recuperarse. Algo parecido hemos hecho en el IGME desde hace muchos años en el acuífero de Montemarismas y ahora sigue haciendo la Confederación. Yo os he puesto algunos ejemplos que son ya incluso antiguos y obsoletos, pero por ejemplo hicimos una serie obsoletos en el sentido en el que se simularon hasta el año 2005, a lo mejor, o hasta el año 2010. No son datos actualizados. Pero aquí podéis ver un ejemplo del acuífero, una zona del acuífero de Montemarismas en el que se hicieron distintas simulaciones para años medios, húmedos o secos, y en los que se podía estudiar cuánto se esperaba después de 10 años que subiera o bajase o evolucionase el nivel piezométrico en función de las condiciones de control. Las líneas verdes corresponden a los años húmedos, las azules a los años medios y las rosas a los años secos. Otro ejemplo que hicimos todavía, yo creo que fue antes, que el que os acabo de comentar, fue el estudio de qué ocurriría si se aumentase la extracción en una zona poblada del 20% y estudiamos, según la cercanía a esta extracción, si el nivel piezométrico se veía afectado o no, viendo que a una distancia de unos 5 kilómetros no había afección, en este caso, aunque se aumentase la extracción para abastecimiento de esta pequeña localidad costera. Y también hicimos otra serie de simulaciones en las que veíamos que si se desconectaban una serie de extracciones, lográbamos ver si había un aumento en la cantidad de agua del acuífero que pasaba al arroyo, en este caso pues es el arroyo de la Rocina, que tiene un ecosistema muy importante, cuyos aportes subterráneos son muy importantes para la supervivencia de la biomasa, y pues con este tipo de balances podíamos cuantificar cuánta agua de más salía al arroyo en función de cuánta agua se dejaba de extraer. Y otro ejemplo que quería mostraros, que yo creo que por aquí deberíamos ir en el futuro, es el del Servicio Geológico Británico, en el cual todos los meses el Servicio Geológico Británico publica una serie de actualizaciones sobre el estado de los acuíferos a nivel nacional. Y todo ello lo hacen en base a simulaciones matemáticas. Este, por ejemplo, es un mapa en el que ellos están dando cuál es la condición de la reserva de aguas subterráneas que tiene, del almacenamiento de aguas subterráneas que tiene. Y lo que hacen es compararlo con una serie de valores que ellos tienen estipulados según años secos, años de sequía, que serían los rojos, o años húmedos. Esta, por ejemplo, es la situación de febrero de 2000. Yo creo que es una rata de 2022 porque me lo he bajado antes de ayer.
y la actualización es de 2022, pero aquí han puesto 2021. O, no, perdón, lo que quiero decir es que esta es la de 2022 y esta es la comparación con 2021 y esta es con 1976, en los que, como veis, ellos tuvieron una sequía muy, muy importante. También hacen estimaciones de cuánto debería llover de más en los próximos meses para que los acuíferos tuvieran un estado de cantidad ideal, y lo dan también en función de estos mapas. Y también hacen simulaciones en puntos en concreto de si la evolución, según las predicciones del cambio climático, sería en los próximos meses, y lo dan en función de probabilidades. Por eso veis aquí diferentes puntos con diferentes colores. Y si nos fijamos en la mediana, pues unos valores normales son los que obtienen con respecto a la simulación del cambio climático. Y bueno, por último y para terminar, quería hacer 3 pequeñas reflexiones. Una es que los modelos matemáticos nos ayudan a obtener números que tienen su incertidumbre, pero con estos números es la forma de gestionar los acuíferos. En el plan hidrológico se da una definición de recurso natural disponible, que es en base a unas entradas y unas salidas, y hay que darle números a esto, que se puede conseguir a base de modelos matemáticos. Pero es importante tener datos. Si no tenemos datos, nuestros modelos van a ser bastante inciertos, así que también hay que tener en cuenta esto a la hora de interpretar los resultados. Otra reflexión es que un modelo matemático tiene que ser una herramienta dinámica, continua. Como os digo, en el Servicio Geológico Británico dan actualizaciones todos los meses. Esto a nivel nacional creo que nos implica una digitalización, tenemos una modernización y una innovación que tenemos que aprovechar el plan de digitalización nacional para intentar mejorar en este aspecto. Y por último, que se necesita un equipo multidisciplinar, que tiene que haber hidrogeólogos, tiene que haber geólogos y tiene que haber personas de laboratorio, gente de campo. Tiene que ser un equipo muy bien coordinado para poder utilizar, montar y luego utilizar para gestionar los acuíferos. Nada, muchas gracias. No sé si me he pasado mucho de tiempo, creo que no. Lo has encajado perfectamente, Carolina. Vamos, concretamente, dos minutillos de nada. Muchísimas gracias. Ha sido no sé cómo dejar de compartir. Apoyado en uno de los ejemplos que nos ponía Carolina, yo creo que ahora Miguel Rodríguez pues seguramente será capaz de adornarlo mejor. No por nada, pero me da que Doñana va a ser uno de los hilos conductores de este seminario. Miguel es doctor en Geología por la Universidad de Granada y es profesor titular de Geodinámica Externa de la Universidad Pablo de Olavide desde 2011. Es especialista en modelos de funcionamiento hidrológico de humedales continentales temporales y autor de numerosos artículos publicados en revistas como Frontiers in Ecology and Environment, Journal of Hydrology, Environmental Monitoring and Assessment of Wetlands, etc. Ha hecho bastante investigación en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ya de hecho antes de la jornada Víctor me lo estaba poniendo por las nubes. Yo no tenía el gusto de conocerlo hasta hoy, pero ya me dicen que es un gran experto. Y de hecho en este momento es responsable de un convenio con la Confederación cuyo título es Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de Doñana y ampliación del inventario, en el que se plantea un nuevo enfoque del funcionamiento hídrico de estos ecosistemas, ¿no? Desde el año 2002 ha tutorizado y dirige varias tesis doctorales y numerosos trabajos de fin de grado enfocados a la hidrología de lagunas temporales. Por otro lado, algún pajarito me ha dicho que aparte de esto tiene otra actividad casi igual de interesante, que es la dirección artística del coro de la UPO. Pero bueno, eso ya si él quiere nos lo comentará. Adelante, Miguel.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, lo primero que quería, al igual que Carolina, pues agradecer a la Cátedra del Agua la invitación a este seminario. Yo voy a hablar también de modelización. Lo que ocurre es que voy a hablar de modelización en sistemas más pequeños, digamos, ¿vale? La estructura, pues, como aparece ahí, va a estar dividida en 4 secciones. Primero, pues vamos a intentar contestar a la cuestión de por qué es importante conocer la hidrogeología de estos ecosistemas acuáticos. Hablaremos también brevemente de la metodología aplicada y voy a poner un par de ejemplos de casos de estudio. Si bien es cierto que llevamos ya bastante tiempo, ya una serie de años trabajando en los mantos eólicos de Doñana, Carolina ha puesto algunos ejemplos del acuífero Almonte Marismas y yo, en principio, me voy a centrar en casos de lagunas de Campiña del Bajo Guadalquivir, aunque luego en la mesa redonda, pues, si queremos discutir algunos aspectos también de estas lagunas peridulares, pues, por supuesto, yo encantado, ¿no? Y luego, pues, algunas conclusiones. Bueno, ¿por qué es importante conocer la importancia de la agua subterránea en estos ecosistemas acuáticos y, sobre todo, qué interés puede tener esto para lo que es el objetivo del seminario de hoy, combatir la sequía o mejorar lo que sería en general la cuestión de la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Pues lo primero que habría que decir es que la directiva marco ya desde el año 2000, pues su premisa fundamental, y esto yo creo que no es nada desconocido para los asistentes a este seminario, es que solo tendremos buenos recursos hídricos si los ecosistemas acuáticos asociados están en buen estado, se encuentran en buen estado, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ¿no? Algo que también se ha comentado aquí. Bueno, pues en este sentido, un tipo de ecosistema acuático que es abundante en el sur de España y en la demarcación del Guadalquivir en particular, pues son las lagunas, ¿no? Lagunas que, como la Real Academia las define como un depósito natural de agua, generalmente, pero no exclusivamente dulce, y pues de menor tamaño que un lago, ¿no? Pero en realidad, pues hay muchos sinónimos para definir a este tipo de ecosistemas, ¿no? En el norte de España, en el Pirineo, pues se les llama ibones. En Doñana, en los mantos eólicos, se les llama lagunas peridunares, pues porque están en el frente de trenes de dunas, ¿no? Entonces están en el perímetro de las dunas, digamos. También se les puede llamar charcas, o en Portugal se les llama charcos, ¿no? A las lagunas, estanques, albuferas. Pueden ser incluso depósitos no naturales de agua que se naturalizan rápidamente porque son ecosistemas que son colonizados por la vegetación freatofítica muy rápidamente y que forman ecosistemas que actualmente pueden incluso estar protegidos como espacios naturales, ¿no? Graveras, cortas mineras, etcétera, o albuferas, ¿no? Morreíles, bofedales en países latinoamericanos. En fin, la casuística es muy alta, ¿no? Desde el punto de vista semántico. Aunque desde el punto de vista hidrogeológico, pues el término que se utiliza es un poco irrelevante, ¿no? Lo importante es conocer bien cuál es su dinámica, ¿no? Porque estos pequeños reservorios de agua, que ya bien sean temporales o estacionales o efímeros, pues se pueden utilizar como verdaderos laboratorios naturales, ¿no? Para cuantificar pues las distintas componentes del balance hídrico, ¿no? Las variables meteorológicas, como por ejemplo es la recarga. La recarga, que como también se ha comentado aquí, pues es una variable muy importante para entender y poder comprender bien el funcionamiento de los acuíferos, que, como bien sabemos todos, pues son recursos estratégicos, sobre todo en España en periodos de sequía, es cierto. Y desde el punto de vista ecológico, pues bueno, la importancia de conocer su funcionamiento es evidente, es obvia, ¿no? Porque las entradas de agua son lo que aportan al sistema resiliencia y capacidad de funcionamiento, al fin y al cabo, ¿no? Por aquí voy a pasar rápido. ¿Se conoce la hidrogeología de los humedales? Pues desde principios del siglo XXI, gracias a una serie de estudios, no solo de la Universidad Pablo de Olavide, sino sobre todo también de otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Málaga, ¿no? El Grupo de Bartolomé Andreu, Universidad de Cádiz, Universidad de Almería, pues se ha evolucionado mucho en el conocimiento
sobre todo de la relación entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales que finalmente pueden generar o llegar a generar una laguna. También porque la Administración, la Consejería de Medio Ambiente, pues sobre todo a principios de los 90, las protegió con una figura que es la de reserva natural, o algunas están dentro de los límites de parques nacionales, como son las de Doñana, las Peridunares, y si vamos ya a esta semana pasada o hace 2 semanas, sin ir más lejos, pues la preocupación por su degradación es cada vez mayor, ¿no? Y no solamente las lagunas peridunares de Doñana, sino pues, las albuferas de Adra, por ejemplo, también tienen un estado de degradación actualmente muy elevado, o todos conocemos los casos, por ejemplo, del Mar Menor, ¿no? Si nos vamos concretamente al Bajo Guadalquivir, pues bueno, es un territorio intensamente cultivado, pues con arzales, con cultivos extensivos, con frutales, con olivares y también con minería, no tanto como la faja pirítica ibérica, evidentemente, pero sí hay bastantes extracciones de canteras, de áridos, sobre todo a cielo abierto, no solo de áridos, también de arcillas, ¿no? Pues resulta que en ese mismo territorio se sitúan pues una serie de lagunas nosotros venimos ya a tiempo denominándolas de campiña, porque realmente se sitúan en una región, lo que es la campiña andaluza. Tanto en la Sevillana, pues como en Córdoba, Jaén, Málaga, etc. Dentro del Bajo Guadalquivir, pues había básicamente 3 reservas naturales. Serían la del complejo endorreico de las lagunas de Utrera, complejo endorreico de la laguna de los Tollos, reserva natural Laguna de los Tollos, mejor dicho, que está en el Cuervo, cerca ya de la provincia de Cádiz, y el complejo endorreico de Lebrija. ¿Qué tamaño, qué características tienen estas lagunas? Pues es, la verdad, muy variable. Suelen ser de varias hectáreas de tamaño, por ejemplo, las de Utrera, que son las 3 que aparecen en esta imagen, pues tienen un tamaño que oscilan las 2 pequeñitas, que son las de la Caparrosa y Arjona, pues entre 6 y 9 hectáreas, y luego la grande, que es la laguna de Zarracatín, pues tiene un tamaño de cerca de 60, un poquito más de 60 hectáreas, ¿no? O sea, son de tamaño variable. Y sus cuencas suelen tener un tamaño de 10 o 15 veces más que lo que es la superficie inundada, ¿no? Bueno, pues inundada o seca, porque en esta imagen, por ejemplo, se ve como está tomada en verano, en el año 98, un vuelo que se hizo en ese año, en la Junta de Andalucía, pues 2 de las lagunas están inundadas y, sin embargo, la de Zarracatín está seca, se ve perfectamente la costra de sal que cubre la superficie, ¿no? Y eso es debido, pues, sobre todo a la morfometría del vaso. Desde el punto de vista de la alimentación, pues ya Carolina ha comentado, de hecho, al final de su charla, cómo algunos aspectos de la modelización hidrogeológica de acuíferos interesa pues, para ver, por ejemplo, si una laguna es de recarga. ¿Qué quiere decir que una laguna sea de recarga? Pues es de recarga desde el punto de vista del acuífero, es decir, sus aguas recargan al acuífero. Y se podría utilizar, ¿por qué no?, según qué contexto, como un sistema de recarga artificial, ¿no? Potencialmente se podría utilizar como sistema de recarga artificial para aumentar el freático del acuífero sobre el que se sitúa. Si es al contrario, si es la laguna la que recibe agua del acuífero, pues se llaman lagunas de descarga. Y si se encuentran en acuíferos más permeables y de mayor tamaño, pues como por ejemplo las lagunas peridunares de Doñana, que se sitúan sobre arenas, entonces es un medio muy permeable y muy transmisivo, pues se les denomina lagunas de tránsito, que reciben agua subterránea y también puede que aporten aguas al acuífero en otros sectores de su perímetro, ¿no? O flow through, ¿no?, en inglés. Entonces, todo esto es muy importante precisamente para poder modelizar el comportamiento. Si no conocemos ese funcionamiento hidrogeológico, pues difícilmente podremos establecer el balance hídrico y modelizar. Eso es básico. ¿Y qué es lo que utilizamos los hidrogeólogos pues, para poder saber eso? Pues las herramientas de la hidrogeología clásica. Establecer un inventario de puntos de agua, la piezometría, tomar muestras para poder saber las características físico-químicas del agua, también ver si esas lagunas, que por cierto suelen estar antropizadas, pueden estar drenadas parcialmente, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues, identificar el balance hídrico.
en campo. Bueno, aquí hay algunas fotografías no solo de lagunas de campiña, de hecho la única laguna que aparece aquí española es la fotografía en la que salgo yo arriba a la derecha, que es la laguna de Zahillo, que se encuentra seca gran parte del año y bueno, pues hay que instalar infraestructuras tipo piezómetros con sensores para medir la evolución, tanto cuando está inundada como cuando incluso está seca. Pero también se pueden, hemos hecho estudios en otros contextos, en otros países, ¿no? Por ejemplo, pues en Calgary, ¿no? En las lagunas de las llanuras de Calgary, ¿no? Que en invierno pues nieva y que por tanto poner pluviómetros nivales, que aparecen en la fotografía de arriba, y que bueno, y que en verano también se secan. En este caso son lagunas de recarga. Pues bien, una vez que cuantificamos sobre todo las características morfométricas, superficie de la cuenca vertiente, superficie de inundación de la laguna y las características meteorológicas, lluvia, evaporación y lluvia útil, es decir, escorrentía superficial y subterránea mediante balances de agua en el suelo, pues podemos conocer y modelizar cuál es la evolución pues, de la lámina de agua. Esta fotografía, por ejemplo, corresponde a la laguna de Alcaparrosa, una de las reservas naturales de Utrera, y ahí al fondo se observan como unas torrecitas, ¿no? Que son la basílica de la Catedral del Palmar de Troya, porque estas lagunas en realidad se encuentran muy cerca de ese municipio del Palmar de Troya, ¿no? Si nosotros ponemos o relacionamos estas variables, y básicamente 3 de estas variables que son las más importantes, que son el tamaño de la cuenca vertiente, el tamaño de la superficie de inundación y la lluvia útil, pues nos damos cuenta, o nos dimos cuenta en su momento, que si normalizamos la relación entre la cuenca vertiente y la superficie de inundación con la lluvia útil, que en la demarcación del Guadalquivir tiene un gradiente importante, no es lo mismo la lluvia útil en Cádiz que la lluvia útil en Écija, que es muchísimo menor, pues las lagunas se agrupaban en torno a un índice que oscilaba entre 1 y 3. Más del 50% de las lagunas se agrupaban en ese rango, ¿no? Entre 1 y 3. Sin embargo, había otras pues, que se salían de ese rango, podían alcanzar valores del índice de 6 o valores mucho menores de 1, 0,3, 0,4. Y eso estaba relacionado pues, con su funcionamiento, ¿no? En general, las lagunas que funcionan, las de campiña al menos, como lagunas de descarga, con una característica muy importante, y es que la superficie de su cuenca vertiente superficial coincide con la cuenca vertiente subterránea, la hidrogeológica, porque además se sitúan en medios de permeabilidad intermedia o baja. No son acuíferos en sentido estricto, sino que serían acuitardos, ¿no? En ese sentido. Mientras que algunas de ellas pues, se situaban en zonas del índice muy alto, 5, 6, en este caso pues, son lagunas de recarga, se clasifican como tales, por tanto parte del agua que reciben no se pierde por evaporación, sino que se pierde por infiltración. En el caso anterior se perdería solo por evaporación. Y las que tienen un índice muy bajo, menor de 1, pues están clasificadas como lagunas de tránsito, de low flow que veíamos antes, o bien de descarga regional, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las lagunas peridurales de Doñana. Están asociadas a acuíferos de mucha más permeabilidad y de más transmisibilidad. Para ir abreviando, pues esto nos ha permitido establecer modelos, iguales que los modelos que explicaba Carolina anteriormente, pero en este caso modelos unidimensionales, en los cuales la variable de salida en un punto es la altura de la lámina de agua en función del tiempo. Los pasos temporales suelen ser diarios, para lo cual tenemos que validar el modelo, es decir, tenemos que instalar sensores que midan el nivel real de la laguna todos los días o cada 3 horas, para así poder tener la certeza de que los resultados del modelo son válidos, son coherentes y son realistas, ¿no? Y una vez que tenemos validado, pues ya aplicar escenarios, pues por ejemplo, de cambio climático o, por ejemplo, de afección dentro de sus cuencas, pues de la explotación de los recursos hídricos subterráneos.
Son las dos principales presiones que reciben estos ecosistemas, las presiones globales de cambio climático y presiones locales de explotación, ¿no?, de los recursos hídricos. No puede ser, pues, por ejemplo, en pequeños pueblos costeros que sacan agua, pues, para el abastecimiento, etc. Eso por un lado. Pues eso nos ha permitido, pues, eso, modelizar y establecer qué va a pasar, si la laguna se puede secar en un futuro o si va a seguir siendo permanente, en el caso de que fuera permanente. Otro ejemplo es el de la restauración de ecosistemas que están ya degradados, que decíamos al principio, de la laguna de los Tollos en el municipio del Cuervo. Pues esta es una foto aérea del año 1999, desde el 76 al 98, pues una empresa de explotación de atapulgita, de arcillas especiales, pues degradó el sistema, el territorio. Está muy cerca del pueblo del Cuervo, vamos, está a un paseo de 5 minutos. De hecho, aquí hay una fotografía de una de esas charcas, una de las cortas mineras que quedaron inundadas de manera permanente. Y donde está el pueblo, digamos que esto sería lo que ahí en esta imagen se ve como charca honda. Y la consejería, pues, tenía bastante interés en restaurarla, ¿no? Para lo cual, pues, basándonos en nuestros modelos conceptuales previos, pues, hicimos un estudio un poco más en detalle y vimos que en este caso había un poco más de complejidad, porque los acuíferos puede haber un acuífero superficial bajo el cual haya un acuífero confinado de medios permeables, en este caso eran unas arenas micenas. Por tanto, podía haber riesgo de contaminación de los acuíferos infrayacentes, ¿no? Y se utilizan sobre todo para regar. Tía Carolina, el 70%, pues, una gran fracción del riego a nivel español se hace con aguas subterráneas, ¿no? Entonces es un recurso fundamental. Bueno, pues al final a través de un proyecto LIFE Los Tollos, se consiguió restaurar, se bombeó el agua de las cortas mineras, que al final lo que pasaba es que el agua se infiltraba, la laguna pasó de ser una laguna de descarga a ser una laguna de recarga, de infiltración. Se pusieron en contacto las cortas con lo que es la laguna y el agua se infiltraba y se secaba, estaba seca todo el año. Aquí tenemos una fotografía más reciente, de 2020, donde se ve, bueno, pues que la laguna todavía no tiene su forma original, pero al menos cuando llueve se inunda completamente y permanece inundada, pues hasta que en verano se seca. Es decir, tiene un hidroperiodo estacional como el que tenía originalmente, ¿no? Y a la izquierda se puede ver una pequeña lagunita que la consejería tuvo a bien dejar mantener, pues para aumentar la biodiversidad del sistema. Esa no existía antes, pero bueno. Bien, espero no haberme excedido mucho. Como resumen y conclusiones, pues habría que decir que si se establece un modelo conceptual adecuado, pues se puede cuantificar de manera muy precisa los componentes del balance hídrico y, por tanto, modelizar. Hay que tener en cuenta varias cosas: la morfometría de la cubeta, la superficie de inundación, como acabamos de decir, ¿no? Y así como los caudales de entrada y de salida, ¿no? La evaporación real que se produce, la posible infiltración, en el caso de lagunas de recarga, etc. Finalmente, estos modelos, pues una vez validados y calibrados, nos permiten establecer escenarios predictivos de cambios en el hidroperiodo, si se modifican los usos o como consecuencia del cambio climático. Pues muchísimas gracias y bueno, paso la palabra a mi compañero. Y Miguel, creo que ha sido también francamente interesante y sobre todo eso, por el ámbito ambiental que podemos decir que tiene. Pasamos a la siguiente, que vamos ya un poquito justos de tiempo. Bueno, aprovecho para deciros que estamos en el entorno de unos 140 asistentes en esta jornada, entre presenciales y online. Parece que es un tema que suscita interés y esperemos que no defraudemos a nadie. Nuestro siguiente ponente es don Víctor Cifuentes Sánchez. No sé si empezar por el principio o por el final. Empezaremos por el principio. Es licenciado en Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece a la escala de técnicos superiores del Ministerio de Medio Ambiente. Además, es funcionario en excedencia del Cuerpo de Técnicos en Meteorología del Estado porque
comenzó su actividad como técnico en climatología y predicción meteorológica de AEMET, cosa que no ha abandonado nunca. Él sigue siendo un enamorado de la predicción meteorológica. A partir de 2002 se incorpora a la Confederación, tanto en la Oficina de Planificación Hidrológica como en la Comisaría de Aguas, y os puedo decir que, bajo mi punto de vista, seguramente es el padre de la planificación hidrológica concebida dentro de la Directiva Marco del Agua, porque de hecho, si no me equivoco, pues prácticamente recién aprobado el primer ciclo de planificación hidrológica se hizo cargo de la oficina, y ya le ha tocado asumir la responsabilidad de la redacción de los trabajos de segundo y tercer ciclo, más los de plan de sequía, plan de gestión del riesgo de inundaciones, a más. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias a todos, a Luis por sus palabras, un tanto excesivas, a la organización por invitarnos, a la Confederación y a mi persona en representándola, y a todos vosotros pues por escucharnos, ¿no? Bueno, pues yo voy a dar una visión, primero una visión, digamos, de conjunto y básica de lo que son las aguas subterráneas, porque aquí estamos todos hablando de aguas subterráneas. Hay al menos 140 personas escuchando, pero yo dudo que las 140 personas tengan claros algunos conceptos básicos de hidrología de aguas subterráneas, y bueno, pues creo que no estará de más recordar algunos conceptos elementales, ¿no? Y a continuación pasaré a describir cómo son las aguas subterráneas en la península ibérica, como de manera, digamos, macroescalar y conceptual, tanto en la península como en el Guadalquivir, y ya centrándome un poquito más en el Guadalquivir, pues cuál es la situación en la que se encuentran las aguas subterráneas, y terminaré pues con un poquito de perspectiva, ¿no? Con algunos escenarios de futuro, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es el papel de las aguas subterráneas. Primero, de toda la agua que hay en la Tierra, apenas un 3% es dulce. El resto es agua oceánica, agua de mar. Es importantísima, pero no sirve para regar y no sirve para beber. Entonces, solo un 3% del agua sirve para eso. Y de ese 3%, pues la mayor parte está congelada, y esperamos que siga estando mucho tiempo. Y de lo que no está congelado, pues algo así como el más del 90% son aguas subterráneas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que realmente la mayor parte del agua dulce de la hidrosfera realmente son aguas subterráneas. Y la que es superficial, pues en muy buena medida es hijita de la subterránea, o sea que primero fue subterránea y luego superficial. Dicho de otra manera, no se entiende el ciclo hidrológico sin las aguas subterráneas. Es el mayor depósito dulce, como ya he dicho. Además de ser importante en sí, tienes un agente geológico importante, un gran agente erosivo, y compensa flujo de escorrentía en los arroyos, y balancea y equilibra todas las situaciones de déficit y de oscilación climática que sufrimos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos de las aguas subterráneas? Conceptos básicos para entender lo que es un acuífero. Pues básicamente dos, son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad es cuánta agua le cabe al material. Dependiendo de los materiales, pues tenemos desde una proporción de 0,07 en arcillas hasta más de 0,25 en gravas. Dicho de una manera muy general, cuanto más pequeñita sea la partícula, pues menos poro deja entre dos partículas y menos agua le cabe. Y cuanto más grande sea la partícula, pues más huecos que formar el material, más huecos hay y más agua le cabe. Eso en cuanto a la porosidad, cuánta agua cabe. Y luego está la permeabilidad. Bueno, hay dos tipos de porosidad, que son la primaria, que es la que acabo de describir, y la secundaria, que es la que se deriva de que los materiales estén rotos, fracturados. Puedes tener un material que no tenga poros, pero si está lleno de fracturas, pues cabe agua en su interior. Y luego el otro concepto clave es la permeabilidad, que es cómo se puede desplazar
el agua dentro de un acuífero, porque si hay agua en los poros, pero el agua no puede moverse y está capturada, pues tampoco nos sirve de nada, ¿no? Es el segundo concepto, el que está definido mediante la ley de Arcy. Más conceptos básicos, después de hablar de permeabilidad y de porosidad. Bueno, pues está el concepto de acuífero, que es el más importante, que es una formación porosa, luego tiene porosidad y que además transmite el agua, luego tiene permeabilidad, ese es el básico. Luego está el aguitardo, que tiene poros, almacena el agua, pero la deja pasar muy lentamente. El acuicludo, que tiene agua, pero no la deja pasar, eso sirve de menos. Y finalmente el acuífero, que ni tiene agua ni la deja pasar. Vamos a centrarnos en los acuíferos, que eso es realmente lo que nos interesa. Nos vamos a tener 3 tipos básicos, que son los libres, los confinados y los colgados. El acuífero libre está en contacto con la atmósfera, está sometido a la presión atmosférica, sería este superior que tenemos aquí, con una capa impermeable debajo. Luego tenemos los acuíferos confinados, que no están en contacto con la atmósfera, o al menos no en su mayor parte, y están aislados de lo que es la presión atmosférica por una capa impermeable. Este acuífero de aquí realmente solamente coge agua por esta parte, que es su zona de recarga, pero sin embargo tenéis un enorme acuífero por debajo. Claro, el agua que está aquí está sometida a presión de toda la que tiene encima. Si uno hace un pozo de pincha, tiene un fenómeno de artesianismo, el agua sale a presión, ¿de acuerdo? Estos son los acuíferos confinados. Y finalmente tenemos los acuíferos colgados, que suelen situarse por encima del acuífero principal y tienen la particularidad de desaguar generalmente por manantiales. Cuando el agua que baja por gravedad por la zona acuífera se encuentra con una capa impermeable por la que no puede circular, pues tiene que salir por algún sitio. El sitio por el que sale es un manantial, ¿de acuerdo? Son los tipos básicos de acuíferos, ¿no? ¿Y cómo funciona el sistema? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí en régimen natural veis que por gravedad el agua tiende a drenar y tiende a acabar yendo pues, a una surgencia o a un canal de drenaje como es un río. Sin embargo, si pinchamos aquí y sacamos el agua del acuífero, pues lo que vamos a crear es una zona con un gradiente hidráulico importante que le va a robar el agua al río y va a crear una situación, digamos, anómala, ¿no? Si lo que se saca es mucho, puede llegar a dejar al río completamente sin agua. Puede llegar incluso el nivel piezométrico a estar por debajo del río y secarse, en el caso de que haya una conexión río-acuífero importante, ¿no? Visto de otra manera, con un manantial, pues bueno, en estado natural veis que el nivel del agua queda muy por encima del desagüe, con lo cual sale. Si la explotación es moderada, queda por encima del desagüe y sigue saliendo, aunque en menos cantidad. Y finalmente, si la explotación es intensiva, pues el nivel del agua que puede llegar a quedar por debajo del desagüe, sigue habiendo reservas de agua, pero sin embargo el manantial se seca. A efecto de las personas que están en la superficie, no hay agua y se seca el manantial. ¿Cuáles son las ventajas de la agua subterránea? Bueno, hay muchísimas. La calidad es muy estable, en general es buena, o hablaremos de esto. Suele estar bastante distribuida. Da seguridad en situaciones de emergencia, siempre está ahí. La tecnología para obtenerla es más que conocida y se sabe bastante de ella y se puede gestionar a nivel local. ¿Sus desventajas? Bueno, que no se sacan, no se sabe muy bien de dónde vienen, como están bajo tierra a veces no se entiende bien. Su ventaja con la calidad se puede convertir en desventaja. Si un acuífero se llega a contaminar, es muy difícil descontaminarlo, es muy complejo. Y es bastante difícil controlar la construcción de nuevas captaciones. Una captación de un río se ve más, un embalse se ve muchísimo, pero un sondeo con una casetilla pues es difícil de ver, ¿de acuerdo? Con lo cual es más difícil de controlar. Si nos vamos a lo que son las aguas subterráneas en la península ibérica, en España o en la península ibérica, bueno, esto es el canal de Río Mundo. Tenemos fundamentalmente 2 dominios, que son la España granítica, situada en el oeste, básicamente impermeable, aunque tiene algunos buenos acuíferos, como veremos a continuación, y la España caliza, situada en la zona este, que es muchísimo más permeable. Veis en verde la España caliza, que va desde el oriente de Asturias
prácticamente hasta Málaga, trazando un arco por la cordillera ibérica y por todo el arco mediterráneo. Y luego tenéis la España granítica, que está en blanco, que es básicamente impermeable, aunque también tiene buenos acuíferos, sobre todo en las depresiones de los ríos, donde por arrasamiento de las montañas que la rodean, pues se han depositado capas de materiales detríticos, a diferencia de la España caliza, que es calcárea. Estos materiales detríticos forman también buenos acuíferos, buenísimos acuíferos, y almacenan muchísima agua. Aquí tenéis el Gran Enjudo del Duero, que quizás es más grande, el del Tajo, que es muy importante, y también son relevantes pues todos los grandes ríos, ¿no? El de Guadiana, el de Guadalquivir, también en el Ebro hay un buen acuífero aluvial, y en general todas las pequeñas depresiones interiores a zona montañosa pues tienen su acuífero detrítico que almacena agua y permite una explotación importante a nivel local. En cuanto al Guadalquivir, pues participa de ambos dominios. Tenemos la margen derecha, que forma parte de la España granítica, y la margen izquierda, que forma parte de la España caliza. Sierra Morena es parte de la España granítica. Básicamente es impermeable, aunque hay algunas zonas en el Biar y en el Huesna que tienen una permeabilidad importante. Y sin embargo, la margen izquierda forma parte de la España caliza. En verde tenéis los grandes acuíferos calizos, como son todas las sierras de las Béticas, Cazorla, Subbéticas, Sierra Mágina, que son de calice, tienen buenos acuíferos, y todas las grandes depresiones asociadas tanto a los acuíferos como a las grandes hoyos interiores, donde hay acuíferos de tipo detrítico, ¿no? Eso es un poco la dinámica del agua subterránea en el Guadalquivir. Traducido masas de agua, pues esto es lo que tenéis. En azul tenéis las de tipo calizo, en verde las de tipo detrítico, y en blanco las zonas más impermeables. Y aquí tenéis una zona interesante, que es el Patorito de los Pedroches, que tiene permeabilidad secundaria. Realmente son granitos, los granitos son muy impermeables, pero está muy fracturado, y en esa fractura hay bastante agua. Estas son lo que son las aguas subterráneas de la masa de agua de Guadalquivir. Como digo, las sierras y en las hoyas interiores, y en los aluviales de los ríos, acuíferos detríticos. Bueno, ya hemos definido el acuífero, no lo voy a decir otra vez, y la masa de agua subterránea, que es un concepto básicamente de gestión en el que organizamos los acuíferos para ver cómo están. Se evalúan mediante la guía que editó el Ministerio del Efecto, que da una serie de criterios para todas las demarcaciones, para todas las confederaciones. Vamos a considerar que una masa está en buen estado si la extracción a largo plazo no separa sus recursos disponibles, y el nivel piezométrico no tiene alteraciones que impidan alcanzar los objetivos de calidad medioambiental en las aguas superficiales asociadas, que no produzcan empeoramiento en las aguas superficiales y que no perjudiquen a los ecosistemas terrestres que dependen de ellos, y que además que no haya intrusión marina. Si no ocurre ninguna de esas cosas, o sea, no se derrumban los niveles piezométricos ni se vean afectados los ecosistemas terrestres que dependen del agua subterránea, diremos que una masa de agua está en buen estado. ¿Cómo están las cosas en el Guadalquivir ahora en general? Bueno, primero voy a dar una idea conceptual. La verdad es que Guadalquivir siempre fue una gran cuenca que funcionó fundamentalmente con aguas superficiales, pero en los últimos 30 años las aguas subterráneas se han usado cada vez más. Ahora mismo el uso de la agua subterránea está en torno al 25% del total, que es una cantidad nada especial en absoluto, es muy importante, es decir, dependemos mucho de ellas en buena medida. Lo que hemos hecho en este ciclo de planificación ha sido comparar la situación entre 2007 y 2018. ¿Por qué 2007 y 2018? Bueno, porque son dos años en los que llovió más o menos lo mismo, y también llovió más o menos lo mismo en los 2 años anteriores, con lo cual son dos situaciones climatológicamente comparables. Y vamos a comparar los niveles piezométricos en toda la cuenca de Guadalquivir en esas dos situaciones. En color azul y amarillo los piezométros que han subido, azul y verde los piezométros que han mejorado, vamos a decir que tienen más agua que antes, nivel piezométrico más alto. En amarillo los que están más o menos igual, y en rojo y marrón los que han empeorado. ¿Qué se ve en toda la cuenca? Pues en general la mayor parte de la cuenca está en una situación más o menos similar en 2007 y en 2018. La cuenca no ha empeorado mucho, está más o menos estable. Eso no significa que esté bien, ojo,
Uno puede estar igual que hace un año y no estar bien, puede estar igual de mal que hace un año. En buena medida esto es lo que pasa en mucha parte de la cuenca de Guadalquivir. La situación hasta cierto punto se ha estabilizado, pero eso no significa que sea buena. Sin embargo, hay una serie de puntos en la cuenca donde la situación está lejos de estabilizarse y los piezómetros siguen descendiendo. ¿Cuáles son los que más nos preocupan? Pues fundamentalmente 4. Está la zona de la Loma de Úbeda, con una explotación para olivar muy superior a sus posibilidades. Está la zona del pasillo de Pozalcón, que es una zona en la que llueve poco, hay mucha explotación de olivar también, y hay algunos abastecimientos que pueden verse en riesgo, la zona de Jodas Larva, la zona del Guadiana Menor, con una explotación creciente de las aguas subterráneas en los últimos años, y finalmente la zona de Doñana, que bueno, creo que no hace falta que diga gran cosa porque está en boca de todos. Esos son los puntos que más nos preocupan, independiente de que haya otros puntos de los que también hay que estar muy pendiente, como la zona de estepa, con los abastecimientos que dependen de ella y otros, ¿no? Y eso traducido al estado de las masas de agua subterránea, pues bueno, están en mal estado la zona que os he dicho, la zona de la Loma y sus zonas adyacentes, toda esta zona con una explotación muy intensiva para olivar, que además está formada por acuíferos muy pequeñitos, que son muy vulnerables. Los acuíferos grandes aguantan más, pero los pequeñitos, una vez que los has perdido, tienes un problema. La zona de Guadiana Menor, y luego también hay, bueno, la zona de Doñana, y hay problemas pues, también de cierta importancia en las campiñas, con una explotación muy intensiva, y en algunos puntos de las ollas de la Andalucía Oriental. En total, tenemos 54 masas en buen estado cuantitativo y 32 en mal estado cuantitativo. Aproximadamente 2/3 en buen estado y 1 en mal estado. Si nos vamos al estado químico, aquí el problema fundamental son los nitratos. Hay un problema de nitratos. También hay algunos pesticidas, pero básicamente hay nitratos. Las zonas más afectadas son las grandes zonas agrícolas. Y ¿el estado general cuál es? Pues el estado general es el peor de los dos. Si una masa está en mal estado por cualquiera de los dos, ya está mal. Con lo cual, estas son las masas que están en mal estado. En total tenemos aproximadamente un 48% de las masas, casi la mitad en mal estado, y algo más de la mitad en buen estado. ¿De acuerdo? Esto es el estado global, digamos, una visión muy rápida, panorámica de las masas de agua de la demarcación. ¿Y cuándo esperamos arreglar esto? Bueno, las que están en amarillo pensamos que podrían alcanzar el buen estado en 2027, y las que están en rosa, sin embargo, tienen un deterioro más severo, más importante y mucha inercia. No nos olvidemos de la inercia del agua subterránea, y el buen estado tendrá que esperar a después de 2007. Bueno, y para acabar, unas palabras acerca de la situación actual y de cómo pensamos que puede evolucionar de las perspectivas. No podemos acabar la charla en el Día Mundial del Agua sin hablar del cambio climático, que es un tema que a todos nos preocupa y que es una realidad que tenemos ya encima, ¿no? Estamos en la zona templada, en una zona buena de la zona templada, pero muy cerca del borde con la zona árida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un sitio vulnerable, un sitio bueno, pero vulnerable. La cuenca de Guadalquivir es la más meridional de las grandes cuencas europeas. Como digo, aunque es una cuenca con importantes recursos y dadas sus dimensiones y que está en una zona, podemos llamar, buena, un pequeño vaivén en el régimen climático, cualquier pequeño cambio a nivel global puede constituirse como un gran cambio a nivel local. Por lo cual tenemos que estar muy pendientes, tener mucho cuidado, porque como digo, nuestro sitio es bueno, pero es delicado. ¿Cuál es la situación en los últimos 40 años? Bueno, vamos a mirar un poquito, vamos a ver los últimos 80. Se puede decir que estamos un poco mal acostumbrados, porque entre el 40 y el 80 vivimos una época de bonanza pluviométrica. Esto es la pluviometría, la serie pluviométrica de 1940. Fijaros que entre el 40 y el 80 apenas hubo años secos. Y es un poco lo que tenemos muchos en la cabeza, como el clima. El clima en el que llovía más o llovía menos, pero llovía. Pero eso hace tiempo que ha cambiado. Fijaros, a partir del año 80 hay muchos más años secos de los que había antes del año 80. Y no solo llueve menos, no solo en los últimos 40 años llueve menos que en los 40 anteriores, sino que llueve diferente. Si comparamos la distribución de la lluvia
en la serie, entre el 40 y el 80, pues vemos que la parte más lluviosa del año realmente era el invierno, llovía en otoño, pero cuando más llovía era entre diciembre y abril. Pero si nos vamos al 80, 2020, ojo que nos estamos remontando al 80, a los últimos 40 años, si comparamos los últimos 40 años con los 40 anteriores, que son estos, veis que la distribución de la lluvia ha cambiado a como está aquí. Ya la época más lluviosa no es el invierno, como era antes. Ahora la época más lluviosa es el otoño. Hemos pasado a tener, hablo de la cuenca del Guadalquivir. Ahora los meses más lluviosos son noviembre y diciembre, que son meses otoñales, con mayor evapotranspiración, digamos que se ha mediterranizado el clima de la cuenca. Y no solo eso, sino que también llueve menos. No solo ha cambiado la manera de llover, sino que llueve menos. Hablando de agua circulante, bueno, esto es el agua circulante por la cuenca del Guadalquivir. Aquí se ve relativamente poco porque es una cuenca muy variable, es difícil sacar una idea clara de esto, pero si hacemos la media de 30 años, cada 30 años es el mínimo para definir un clima, según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, si hacemos la media, la primera barra son la media de los primeros 30 años, la segunda barra del segundo al 31, la tercera barra del segundo al 32. Pues vemos, esto es el agua que circulaba por el Guadalquivir. Vemos que hasta el año 90 aproximadamente el clima de la cuenca, o mejor dicho, el agua que circulaba de la cuenca era abundante y estable, cambiaba poco. Pero sin embargo, entre el 90 y el 95, entre el 90 y el 2000, hay un cambio tremendo. Perdemos como un 14% del agua. Estamos siempre hablando de la media de 30 años, no son años concretos. Lo que ocurre es muy sencillo. Son 30 años que van, es una serie de media móvil de 30 años. Lo que ocurre aquí es que empiezan a salir por aquí estos años buenos de lluvia de los años 60 y a entrar los años de la sequía de los 90. Pero es que luego no se recupera, ¿de acuerdo? Entonces vivimos en un Guadalquivir que tiene menos agua de la que tenía hace 50 años. Claramente, tiene un 14% menos de agua. Y además ha aumentado mucho la variabilidad. Este es el coeficiente de variabilidad, lo que se aleja en los años de la media. Hasta los años 90, en general, los años se desviaban de la media un 70%. Ahora se desvían de la media casi un 100%. O sea, dicho de otra manera, tenemos menos años normales, más años húmedos y sobre todo muchos más años secos. Tenemos menos agua y más variable. ¿Y la temperatura? Pues la temperatura no deja de subir. Estas son las temperaturas, ¿de acuerdo? Esto es la media de, fijaros, los 16 grados. Y fijaros que hace mucho tiempo que no tenemos un año con menos de 16 grados de media. Y la media móvil de 30 años, pues pasa al revés que con la precipitación y con el agua circulante. También ha aumentado con la diferencia de que aquí no se ha reestabilizado. Aquí no tiene viso de disminuir. O sea, parece que el incremento, esto es la media móvil de 30 años, aumenta cada vez más. Y ya acabando, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, pues estamos más o menos aquí, estamos en donde se bifurcan, en el jardín de los senderos que se bifurcan, estamos aquí. Depende de nosotros como sociedad y también de nosotros como individuos, qué camino sigamos. Si seguimos el camino en rojo podemos tener problemas severos. Si conseguimos controlar el efecto invernadero y seguimos el camino azul, la cosa será más llevadera, dura a largo plazo, pero más llevadera a corto plazo, pero más llevadera a largo plazo. Tenemos algunas predicciones para 2039, que para cambio climático es poco, pero para agua es mucho. En cuanto a separación temporal, el cambio climático se calcula para 2070-2100. Nosotros en planificación usamos 6 años. 2039 es un horizonte intermedio. ¿Qué podemos esperar para 2039? Pues si en un escenario benigno perderíamos entre un 5% del agua aproximadamente, y en un escenario más malo perderíamos aproximadamente un 10% de la aportación. O sea, 14 que hayamos perdido, habría que añadir como mínimo otro 10% más. Y en las aguas subterráneas, que son el objeto de nuestra charla, pues dada sobre la relación no lineal entre la precipitación, la escorrentía y la recarga, el efecto sería muy superior. En un cambio climático duro podemos tener una pérdida de la recarga que puede estar cercana al 20%. En un cambio climático más suave, la recarga estaría la pérdida en torno al 10%. O sea, en cualquier caso, la situación es muy probable que se va haciendo cada vez más difícil en las próximas décadas. Bueno, aquí estamos y nos toca actuar.
Y nada más, espero no haberme pasado mucho del tiempo y que haya sido de vuestro interés. Gracias a todos. No ha estado muy mal. Un poquito de retraso, pero no ocurre nada. Yo creo que más me preocupa lo que nos has contado. Esa es la verdad, que el tiempo que hayas consumido. Doña Esther, estamos con nuestra última ponente. Esther Sánchez es la responsable de la gestión de aguas subterráneas en el canal de Isabel II. Es licenciada en Ciencias Geológicas y especialista en Hidrología por la Complutense de Madrid. Tiene el reconocimiento de su eficiencia en la investigación por la Complutense también desde 1995. O sea, creo que ya tiene bastante experiencia en esto. 30 años trabajando en el campo de la hidrología y la explotación de las aguas subterráneas. Investigaciones en distintas áreas de España en ejecución de pozos profundos de aguas subterráneas y los 20 últimos años de profesión, pues como bien pone aquí, suministrando agua potable a Madrid en situaciones críticas. Creo que es un elemento importante de lo que estábamos comentando hoy, ¿no? Es especialista en operación y gestión de recursos subterráneos para abastecimiento. Es coordinadora de la explotación de aguas subterráneas en el canal, como hemos dicho. La infraestructura con la que cuentan, pues si yo no recuerdo mal, por lo que he visto, son 78 pozos que están en condiciones de suministrar 90 hectómetros cúbicos anuales. Y probablemente creo que es la persona que más nos puede alumbrar sobre la gestión dentro de un sistema de abastecimiento y, como decía antes, un sistema de abastecimiento modélico como es el caso del canal de Isabel II. Adelante, Esther. Esther, no te oímos. A ver si tienes puesto el mute por casualidad. Ahora. Perdonad. Bueno, quería decir que quería dar la enhorabuena a la iniciativa que ha tenido la Cátedra del Agua de Masesa, porque creo yo que pequeños gestos como estos nos permiten dar grandes pasos en pro de las aguas subterráneas. Así que igualmente enhorabuena a todos los ponentes porque habéis hecho una exposición estupenda y desde luego, Víctor, lo has contado todo. Todo. Creo que todos los asistentes estarán encantados porque has dado una lección de hidrogeología. Pero bueno, yo voy a lo mío, que son las aguas subterráneas en Madrid. A ver si veo, no veo la ahora. Bien, ¿en qué medida las aguas subterráneas en el abastecimiento a Madrid contribuyen a paliar la sequía, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta y vamos a intentar contestarla. Pero antes de nada, a ver, un momento que no puedo, bien. Quiero hacer una reflexión, voy a empezar con una reflexión triste. Porque en esta diapositiva veis un pequeño ejercicio que hice ayer de ver dentro de los medios digitales qué prensa, qué medios hablaban de las aguas subterráneas en un día como el de ayer. Bueno, pues menos del 30% de la barrida que yo hice, sé que faltan algunos, pero hay muchísimos más que no hablaban del agua subterránea, y menos del 30% de la barrida que yo hice hablaba del papel de las aguas subterráneas. No se acordaron de nosotros. Y de los pocos que se acordaron de nosotros, algunos de ellos estaban promovidos por colectivos de hidrogeólogos que andábamos detrás. Entonces, las aguas subterráneas siguen llorando. Eso ya no es el acuífero que se recarga, es el acuífero que llora. Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de celebraciones como estas y de que sigamos ahondando en el conocimiento y en el uso adecuado de este recurso.
Voy a contestar, voy a desarrollar esta exposición haciendo preguntas que precisamente con motivo del día de ayer una periodista de un medio me hizo. Entonces voy a aprovechar y voy a dar contestación como en la medida que lo preparé para ella, porque me pareció que había preguntas que eran interesantes. ¿Cómo gestionamos en Madrid las aguas subterráneas? Bueno, ya ha habido, yo creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, desde luego Luis en su intervención también lo ha adelantado, pero vamos a presentar algunas cifras que nos van a ayudar. Un momento. Quiero ver, no puedo ver la pantalla, a ver. Ahora. Yo me estoy escuchando a mí misma como un eco. ¿Vosotros me escucháis bien? Sí, perfectamente, Esther. Vale, muchas gracias. Bien, Canal, que no voy a entrar a presentar ni siquiera cuál es el ciclo que trabaja Canal, que todos lo conocen, me voy a centrar en algunas cifras representativas en materia del abastecimiento relacionado con las aguas subterráneas. Bueno, Canal abastece a una población de 6,5 millones de personas, que se dice pronto. Para ello, disponemos de 13 embalses superficiales. Y hoy, esa es la primera llamada de atención que quiero hacer, es que el porcentaje llenado de nuestros embalses es del 61%. Quiere decir que ahora mismo disponemos de unos 570 hectómetros cúbicos para abastecer a nuestros ciudadanos. Pero es que en solo un día de lluvias hemos ganado 14 hectómetros cúbicos. Ayer el porcentaje de llenado he tenido que cambiarlo. Ayer era muy inferior. Quiere decir que tenemos unas cuencas, bueno, muy agradecidas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, entre lo agradecidas que son nuestras cuencas, la buena calidad de nuestro recurso prioritario, que es el recurso superficial, y las condiciones de nuestras aguas subterráneas, pues realmente los recursos subterráneos están en un papel que solo puede quedar relegado a recurso estratégico, como luego iremos viendo. Hay otros recursos adicionales, además, aparte de las aguas subterráneas, para abastecimiento. No me refiero a las regeneradas, sino recursos procedentes de otras cuencas con los que también contamos. Disponemos de 13 ETAPs, 13 estaciones de tratamiento de agua potable, con una capacidad media del orden de 15-20 metros cúbicos segundo. Y todo esto es para poder alcanzar un consumo actual del orden de 500 hectómetros cúbicos año. También es significativo cómo hemos ido reduciendo nuestro consumo, pues con esfuerzos de campañas de concienciación, con planes de mantenimiento muy estrictos, y hemos conseguido que el consumo reduzca de una forma muy importante en los últimos años. ¿Y qué disponemos de aguas subterráneas en este escenario? Bueno, pues tenemos dos acuíferos principales de muy distintas características distribuidos en 4 masas de agua. Bueno, hay más masas de agua, pero el canal solo capta de 4 masas de agua. Una de ellas es una masa de agua que está situada en el norte de la comunidad, en Madrid, y que explota el acuífero carbonatado cretácico del área de Torrelaguna. Curiosamente, hoy lo tenemos en explotación. Con la que ha caído, supongo que en cuanto termine esta exposición me van a decir que lo pare. Pero bueno, lo tenemos en explotación no tanto por cubrir necesidades de demanda, sino por labores de mantenimiento. Los recursos renovables de este acuífero son del orden de 12 hectómetros cúbicos. Las otras masas de agua que explotan el acuífero terciario detrítico de Madrid, que su porcentaje llenado actual está cerca de máximos históricos, la verdad. Y tiene unos recursos renovables del orden de 120-150 hectómetros cúbicos año. Pero Canal tiene otorgado la extracción de estos recursos entre 80 y 100 hectómetros y algo más de 100 hectómetros cúbicos año. Todavía tenemos concesiones en trámite para alcanzar esos 100. ¿Y cómo explotamos todas estas masas de agua? Bueno, pues a través de una compleja red de pozos que actualmente tiene 78 captaciones profundas. Es curioso, pero el número de pozos en nuestro inventario sube y baja porque
Cuando ya llegas a tantos, pues das de bajas unos, das de alta a otros, unos no están productivos, unos no están operativos, pero bueno, intentamos mantener por coherencia el número de 78 captaciones profundas, cuya profundidad media puede ser del orden de 500 metros. Y una capacidad inmediata de aportación al sistema, pues del orden de 4, entre 3,5 y 4,5 metros cúbicos segundo. Entonces, a ver, perdonad, es que tengo dificultad para ver las diapositivas en pantalla completa. Ahora. Bien. Según esto, ¿cuál es el papel de las aguas subterráneas? Bueno, pues ya tanto Luis como Ramón lo han adelantado. Para nosotros, el agua subterránea es una reserva estratégica clara, que es esencial para contribuir en los periodos de escasez a resolver episodios de escasez severa y también a resolver episodios de contingencia en el sistema de abastecimiento, en aquellos en que la red de pozos puede aportar un caudal importante de una forma muy rápida. Entonces, nuestros principales acuíferos, sobre todo el acuífero terciario detrítico de Madrid, es una reserva estratégica que nos permite evitar entrar en fase de escasez severa, que eso es algo bastante importante. Y además, como antes decía el presentador decía que el agua subterránea permite aumentar la resiliencia de los sistemas, y es verdad. Nos contribuye a mantener o a aumentar, no a mantener, a aumentar, a engrosar la resiliencia de nuestro sistema de abastecimiento, mitigando los impactos de la sequía. Cuando hablamos de reserva estratégica, hablamos de volumen, hablamos de hectómetros cúbicos. Pero cuando hablamos de cubrir contingencias o de reducir afecciones en un momento en el sistema de abastecimiento, ya hablamos de caudal, hablamos de litros segundo. Para las infraestructuras estratégicas debemos de utilizar los metros cúbicos segundo o litros segundo como unidad de medida. Para las reservas estratégicas debemos de utilizar el hectómetro cúbico porque hablamos de volumen. ¿Cómo es nuestra red de pozos? Aquí no pretendo que veáis nada de detalle, pero quiero mandar dos mensajes. A mi izquierda veis un esquema muy conceptual de nuestro sistema de abastecimiento, del sistema de abastecimiento en el telecontrol, ¿no? Bien, pues ahí veis que están metidos todos los elementos del sistema, desde la generación de energía hasta las presas, hasta la aducción, absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues también están integradas las aguas subterráneas, pero no, que lo veis marcado con una elipse en rojo. Pero no solo eso, sino que dentro de las aguas subterráneas nosotros tenemos capas de resúmenes, capas de pozos, capas de piezómetros, capas de optimización energética, etc. Es decir, tenemos un subsistema casi metido dentro del gran sistema del canal de Isabel II. ¿Y dónde están situados nuestros pozos? Bueno, pues veis aquí que toda la zona central de la Comunidad de Madrid, que está amarilla, aquí están, veis casi todos nuestros campos de pozos. Se me ha olvidado decir que el acuífero terciario detrítico de Madrid, que es este amarillo que estoy marcando, no es un acuífero. Y a Víctor le va a llamar la atención, es un acuitardo. Y es el principal reservorio de agua subterránea de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene tiene porosidad, porque la porosidad está bien, porque permite almacenar una gran cantidad de agua, pero claro, tiene dificultad para transmitir esa cantidad de agua. Este acuífero tiene una profundidad de incluso en sus zonas centrales hasta 3.000 metros de profundidad. Por supuesto, estos 3.000 metros no es una potencia útil, la potencia aprovechable es inferior a 800 metros. Pero claro, toda esa potencia, todo ese espesor y una extensión como la que veis, que tiene extensión de afloramiento que supera hasta los 2.500, 2.600 kilómetros cuadrados, permite que sea como un gran embalse subterráneo regulador.
Por tanto, su capacidad es más importante desde el punto de vista de la gestión que desde el punto de vista de la explotación de una forma continuada. Luego, aquí se ubica nuestro acuífero carbonatado cretácico, que sí que es un acuífero de excelentes características hidrogeológicas y que lo que ocurre es que su capacidad de recarga, al tener una extensión muy inferior, pues es muy inferior. ¿Y qué es lo que quiero que veáis? Pues quiero que veáis que todas estas líneas azules no solo son ríos, son principales canales y infraestructuras del sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Y nuestros pozos todos están perfectamente interrelacionados con ese sistema. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos, porque no necesitamos un sistema independiente, sino que formamos parte del mismo. Ahora bien, ya hemos hablado de los retos que se presentan las aguas subterráneas, con el cambio climático, con la contaminación. ¿Cómo gestiona Canal? ¿Cómo va a afrontar estos retos? Bueno, pues actualmente estamos trabajando en 3 pilares principales. El primero es, por supuesto, trabajar en el conocimiento de los acuíferos. ¿Por qué? Para poder protegerlos, cuidarlos y llevar un control exhaustivo de la calidad del agua. El gráfico que veis aquí abajo, tampoco pretendo que veáis el detalle, pero mensualmente llevamos un control de cada zona que explotamos, cómo va evolucionando su piezometría con respecto a nuestra explotación, en qué porcentaje llenado, qué percentiles tenemos, no de una forma general, sino por zonas de explotación. Por supuesto, también cada uno de nuestros pozos está monitorizado y podemos controlar en cada momento cuál es el nivel piezométrico, qué volumen lleva, cuáles son sus parámetros de calidad, cuáles son los parámetros energéticos, qué potencia estamos consumiendo. Eso en absolutamente cada uno de los 78 pozos que tenemos. Además de esto, hay una red de control piezométrico que apoya esta información. Pero además de la protección y del cuidado, trabajamos para mantener nuestras instalaciones y para que su utilización sea realmente eficiente y eficaz. ¿Cómo mantenemos nuestras instalaciones? Si nuestras instalaciones son estratégicas y solo las utilizamos, como hemos dicho, cuando nos acercamos a escenarios de sequía o cuando estamos en esos escenarios. Bueno, pues tenemos unos planes de mantenimiento, llamamos planes de mantenimiento productivo, PMP, que son verdaderamente interesantes porque cada año nos obligamos a poner en marcha las instalaciones, pero para que además nos permita interrelacionar con las otras infraestructuras del sistema. Es decir, una estación de tratamiento no se acostumbra a tratar nuestro agua hasta que le llega nuestro agua. Los canales a los que nos incorporamos no veremos si hay problemas con ellos hasta que entramos en esos canales. Las líneas eléctricas de las que nos alimentamos, valoramos las posibles contingencias que haya en ellas cuando realmente podemos trabajar en ellas. Entonces, los planes de mantenimiento productivo que nos permiten no solo comprobar el funcionamiento de cada uno de nuestros elementos propios de nuestra red de pozos, sino de la red del sistema de abastecimiento que está interrelacionado con nosotros, es un aspecto fundamental. Todo ello requiere de una dotación económica, de una dotación de recursos humanos, etc. Y por último, para intentar adaptarnos a los posibles escenarios de futuro en relación con el cambio climático, trabajamos en técnicas y en métodos que nos permitan adaptarnos, como por ejemplo, hemos hecho experiencias muy positivas de recarga artificial de acuíferos con algunos pozos muy complejos, solo un pozo de ellos es prácticamente una factoría. O también estamos trabajando en pequeños estudios que nos incrementen el conocimiento de la recarga natural del acuífero, por ejemplo, a través de la precipitación y de otros factores. En este caso, también es importante que valoremos que el cambio climático es un reto tremendo de cara a la energía, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en procesos que nos permitan optimizar la energía en la operación y también estamos intentando avanzar en valorar
introducir energías renovables. Otra pregunta que me hicieron ayer en relación con el Día Internacional del Agua, el Día Mundial del Agua, y en concreto con el agua subterránea, me decían, ¿pero es posible el aprovechamiento sostenible del agua subterránea? ¿Y el uso racional del agua subterránea? Y esto me hizo pensar, ¿no? Para ver cómo contestaba yo a esta periodista para que supiera distinguir. Entonces le dije, mira, el uso sostenible requiere una gobernanza adecuada. Y que, de una forma muy sencilla, ¿qué es una gobernanza adecuada? Pues es conseguir un equilibrio entre la demanda y la disponibilidad. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? Esto lo tiene que hacer el regulador, Víctor, el que acaba de exponer. Es el regulador el que tiene que conseguir que todos los demás hagamos un uso sostenible. Claro, nosotros tenemos que cumplir, pero la gobernanza, que son las líneas maestras de la gestión, la debe de hacer el regulador. ¿Y el uso racional? Pues el uso racional del agua nos permite atender a las expectativas de la demanda. ¿Pero cómo? ¿Qué es un uso racional? Pues reducir el coste social, el coste económico, sin coste ambiental, pero siempre dentro del marco legal establecido por el regulador. Entonces, nosotros, como canal, como Emashesa en este caso, somos prestadores de servicios. Nosotros tenemos la obligación de hacer un uso racional del agua, por supuesto una gestión eficiente, por supuesto. Y la gobernanza, las líneas principales de la gobernanza, es potestad del regulador. Ahora bien, en este ámbito del uso racional, en este concepto, como ya he adelantado, cobra especial papel el binomio agua-energía. Es fundamental en el caso de las aguas subterráneas. Por eso, en el ámbito de la explotación de aguas subterráneas, tiene que ir de la mano tanto los litros segundo como los kilovatios hora, los hectómetros cúbicos, como los voltios, como los vatios. Es necesario aplicar nuevas soluciones que nos permitan reducir costes. Es inevitable. Yo me voy a despedir de esta ponencia con un mensaje positivo. He iniciado con un mensaje negativo diciendo que de un barrido que hice ayer en varios medios de comunicación, un porcentaje muy pequeño hablaba de las aguas subterráneas. Pero en ese barrido pues, pude ver algunos anuncios de algunas empresas relacionadas con el agua y que conocen el agua y que recordaban esa pequeña expresión del Principito donde decía lo esencial es invisible a los ojos. Así que con eso me quedo. Seamos capaces de ver el agua subterránea y seamos capaces de, por supuesto, difundir la importancia de su conocimiento, pero sobre todo, al menos la parte que a mí me toca, la importancia de decir sí se puede utilizar el recurso subterráneo, pero para ello hay que conocerlo y hay que utilizarlo de una forma sostenible y de una forma eficiente. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Gracias. Pues muchas gracias, Esther. La verdad es que ha sido, para mí por lo menos, ha sido absolutamente interesante. Tanto tu ponencia como las otras tres. Y de hecho, vamos, yo no me había dado cuenta, lo acabo de ver, nos hemos pasado media hora sobre la hora y media prevista. O sea, hemos hecho una sobreexplotación del tiempo más o menos importante. Eso nos deja un poquito cortos a la hora de poder desarrollar preguntas. Yo solo pues tenía aquí como 12 o 15, con lo cual me parece que no va a ser posible. Y bueno, lo que voy a hacer es renunciar a todas las cuestiones que se me planteaban y dejar, porque creo que Raúl tenía alguna pregunta que nos habían hecho desde el chat.
Perfecto. Sí. Bueno, voy a dar paso rápidamente a algunas de las preguntas que se han hecho en el chat. De todas formas, ya en el propio chat se han ido contestando por parte de los ponentes algunas de las cuestiones que se han ido planteando. En concreto, y después daremos paso a alguien de la sala por si por favor quiere realizar alguna pregunta o plantear alguna cuestión a los ponentes y ponentes. María José pregunta a Víctor Cifuentes que, bueno, los gráficos han sido muy ilustrativos y pregunta que cómo influye el cambio de consumo en el valor de aportaciones anuales. Entiendo que el cambio de la demanda y de las necesidades en ese cambio. ¿Se me oye? Sí. Realmente el cambio de consumo en las aportaciones no influye. Las aportaciones, más las que he enseñado, que son en régimen natural, se deben a la precipitación y la generación de escorrentía. Lo que sí influye en los hábitos de consumo y mucho es en la demanda, especialmente en el caso urbano. También en la agricultura, porque las modernizaciones han hecho bajar mucho la demanda. Y en el caso urbano, bueno, Luis lo sabe mucho mejor que yo, pero si se compara el consumo por persona y día de principios de los 90 con por el consumo de persona de día de los 20, pues la situación es muy diferente, ¿no? Muy distinta. Eso es mérito de todo, es mérito de una concienciación social y también un esfuerzo inversor por parte del organismo que suministra el agua muy importante. Bueno, yo creo que básicamente, por lo menos en nuestro caso, es un caso claro de respuesta de la sociedad a una necesidad aflorante en aquel momento y que en este momento nos tiene inmersos en una nueva campaña de intentar alcanzar los 90 litros por habitante y día como consumo doméstico. A ver si somos capaces de llegar. Tampoco estamos tan lejos. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí en la sala? Gracias, buenas tardes. Primero, felicitar a los ponentes e incluso al moderador por sus intervenciones tan pedagógicas y lanzarles una pregunta para ver su opinión. Desde su punto de vista, el uso de aguas regeneradas para recarga, tanto de acuíferos como láminas de aguas superficiales, que se practica muy puntualmente en España, pero yo me quiero referir a Andalucía, ¿podría mejorar sustancialmente este futuro un poco tan ciertamente pesimista que nos han planteado en algunos casos? Muchas gracias. No, yo mismo. Bueno, el agua regenerada es un recurso muy importante. Generamos, ¿cuántos somos en la cuenca? 4,5 millones, pero 4 millones largos de personas, pues posiblemente estemos generando bastantes cientos de hectómetros de aguas residuales que son susceptibles de regeneración, pero no nos engañemos. O sea, todo el agua, incluyendo las aguas residuales y luego depuradas, salen por Sanlúcar de Barrameda y circulan por toda la cuenca. Entonces, hay que ser muy cautos a la hora de considerar el agua regenerada. ¿Que es una solución para muchos problemas locales? Pues sí, puede serlo, pero no nos hagamos trampas en el solitario, porque el agua regenerada al final es agua que le quitamos al sistema. Y todos tenemos que, con esto, no digo que no se usen, hay que usarlas, pero sabiendo que forman parte del sistema y que no es un recurso que pueda considerarse un recurso nuevo. Bueno, pues si no hay más preguntas, próximos a las 2:30 de la tarde que estamos, yo simplemente me gustaría agradecerle la participación a Carolina, a Miguel, a Víctor, a Esther y a todos los que habéis asistido. Creo que las conclusiones que se pueden sacar son evidentes, y es que tenemos ahí un elemento que, a pesar de que está muy en uso, es poco conocido, no
como decía al principio, creo que nos genera un cierto recelo y probablemente sea una de las fuentes fundamentales de un desarrollo sostenible en los próximos tiempos. Y seguramente si además somos inteligentes en la gestión y somos capaces de conocer bien cuál es su funcionamiento, pues ese reservorio impresionante sea el que nos resuelva, sobre todo, a los servicios de abastecimiento urbano, nos resuelva el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias y lo dejamos aquí. Gracias de nuevo y esperamos veros en las próximas convocatorias que se hagan desde la Cátedra del Agua.